to Elder Roberto for his wonderful presentation. Yo quiero decir que aprecio la gran presentación que hizo el pastor Roberto Herrera. And this provides the framework for the rest of our learning together today and tomorrow. Y creo que nos ha colocado un marco de referencia para lo que vamos a aprender hoy y mañana. And we're very happy to have all of you here today. Me siento muy feliz de que ustedes estén conmigo hoy en esta oportunidad. We are grateful to the invitation from our union officers. También agradezco la invitación que se nos hizo de parte de la oficina de la Unión. And I am extra happy to be able to travel here together with my associate, Mario Niño. Y también me siento una felicidad extra de haber podido traer conmigo a mi asociado, el pastor Mario Niño. You need to be very proud of Elder Mario Niño as he served the World Church. Creo que deben sentirse muy orgullosos en el mejor ambiente de que tengan al pastor Niño allí como trabajando allí en el departamento de mayordomía de la Asociación General. And I believe that the stewardship ministries of the General Conference has been made strong because of his leadership and involvement. Y yo creo que el ministerio de la mayordomía al nivel mundial se ha sentido muy favorecido y muy fortalecido por el trabajo del pastor en ese departamento, en And ese when Elder ministerio. Mario Niño asked me if I would be available for this event, I cannot say no to him if we were going to Colombia. Cuando él me dijo que si quería venir a Colombia, obviamente yo no le iba a decir que no porque quería venir a Colombia. So thank you, Elder Niño, for inviting me to accompany you for this trip. Así que, Pastor Niño, gracias por invitarme y acompañarme a esta reunión especial. Let me tell you my first impression as we were driving to this campground. Permítanme expresarles mi primera impresión mientras veníamos para este campus. I love the greenery of the mountain and the countryside. Me gusta mucho ese ambiente verde de la montaña y del campo. And when I saw the tents all over the place, Y cuando vi las carpas allí esparcidas en todas partes, I was reminded of the Israelites camping at the foot of Mount Sinai. y me pude imaginar un poquitico cómo hubiera sido ese campamento que hubo a la montaña, al pie de la montaña del monte Sinaí específicamente. And I consider this auditorium as the tabernacle, the sanctuary. Amén. Y llegué a considerar este auditorio como la cumbre de ese monte Sinaí. And I feel that we're here to listen to the voice of God as He speaks from the top of the mountain. Y me llegué a sentir allí como si estuviera al pie del monte escuchando la voz de Dios aquí en la cumbre de ese monte. And I pray that all of us will be able to have a heart and an ear to listen as God speaks to us. Y alabo a Dios porque nuestro corazón y nuestros oídos han estado atentos a escuchar la voz de Dios que nos habla. Let me make two points about my presentations. Permítame establecer dos elementos claves en mi presentación. I have rearranged my presentations just a little. He reorganizado mi presentación solo un poquito. So if you look at the program, this is how I'm going to cover my 4 presentations. Así que si ustedes miran el programa, de esta manera es que voy a cubrir mis 4 seminarios. I am going to start with the second one listed in the program. I'm going to start with the second presentation Voy a in the program. empezar con la segunda presentación dentro de lo que ustedes tienen en el programa. That will enable us to get a big picture of stewardship in the world. Esto nos va a ayudar a tener una comprensión más amplia, un cuadro más completo de la mayordomía en la iglesia. And I'm going to pull my third presentation from tomorrow afternoon and make that my second one this evening. Y la segunda presentación la voy a hacer, la tercera presentación va a ser mañana en la tarde y la otra la haré esta noche. Because the second presentation I want to deal with value transformation within us. Porque la siguiente presentación va a tener con la transformación de los valores dentro de nosotros. Then number 3 tomorrow, I will deal with the theology of tithe first. El tema de mañana va a tratar sobre la teología de los diezmos y las ofrendas. And I will finish with my 4th presentation, the theology of offerings. Ok, la primera presentación, la teología de los diezmos, y va a terminar con la teología de las ofrendas.
That will give us a better flow of my presentations. Esto nos va a dar como un orden más cronológico de las presentaciones que voy a tener. Here's the second thing I want to share with you. Este es el otro elemento que quiero que tengamos en cuenta. We have a lot of material in all of these presentations. Tenemos bastante material en estos seminarios. And even if you're following the PowerPoint presentations, Y aunque ustedes puedan seguir el orden de estas presentaciones en PowerPoint, you'll see that I'm going to skip some slides se van a dar cuenta que yo voy a saltar algunas de estas presentaciones. because I want to stay within time. Porque yo quiero ir a tiempo. But here's a promise for all of you. Esta es una promesa para todos ustedes. We'll make all of these PowerPoint presentations available tomorrow for your stewardship leaders at the fields and conferences. Voy a hacer que todas las presentaciones que están allí completicas lleguen a través de su líder de mayordomía y de sus departamentales para que lleguen a ustedes sin ningún problema. And we'll make that available through the Union Stewardship Director. Lo voy a hacer a través del director del Ministerio de Mayordomía de la Unión. And they can translate it or have it distributed in English, but it'll be available for you to use in your local churches. Y él va a ver cómo se las arregla traduciendo este material o enviándoselos en inglés a todos ustedes. Stewardship in a changing world. Mayordomía en un mundo cambiante. If there's anything that we can learn today about the world, it is the fact that it continues to change. Si hay algo que debemos entender en este mundo es que está en constante cambio. And that's a reality that we cannot ignore. Y es una realidad que no podemos ignorar. The church needs to deal with that reality in a creative way. La iglesia adventista tiene que mirar cómo se las arregla con esta realidad de una manera muy creativa. But I want to start with scripture. I want to start with the Bible. Pero yo quiero comenzar con la Sagrada Escritura, con la Biblia. So very quickly you can write down this reference, write down the Bible reference. Así que de manera muy rápida ustedes pueden leer esta referencia bíblica. 2 Corinthians chapter 8. Segunda de Corintios capítulo 8. If you like preaching or teaching stewardship, Si a ustedes les gusta predicar o enseñar sobre mayordomía, I encourage you to read this whole chapter. les animo a que lean todo el capítulo. You can develop many sermons on stewardship from this one chapter. Ustedes pueden desarrollar varios sermones de mayordomía de este solo capítulo. But let me take you inside the passage. Pero permítanme llevarlos adentro del texto. I'm going to start with verse 2. Verse 2. Quiero empezar con el versículo 2. The Bible makes the point that the church members at Macedonia were poor members. El apóstol Pablo hace mención de que los miembros de Macedonia fueron miembros que se derramaron, se dieron completamente. Now my reference to poverty, it's about material wealth. Y en cuanto a la pobreza me voy a referir a pobreza material. But in spite of their poverty, in spite of the fact they had very little money, Pero a pesar de esa pobreza, a pesar de que tenían tan poquitos recursos, the Bible tells us, verse 3, la Biblia nos dice en el versículo 3 that they gave beyond their ability. que ellos dieron más allá de su capacidad. I want you to listen very carefully. These were poor members, Recuerden que eran miembros muy pobres, but their generosity was such that they gave beyond their ability to give. pero la generosidad fue tal que dieron aún más allá de su incapacidad. And so on the one hand, they were poor materially, Y por otro lado, dieron de su pobreza material. but their generosity was extraordinary. Y su generosidad fue extraordinaria. You also note at the end of verse 3 También deben notar al final del versículo 3 that they gave entirely on their own. que ellos dieron enteramente de lo que eran dueños. The church did not pressure their giving.
La iglesia no estuvo presionándolos para que Their dieran. giving came from the heart. Ese dar salió de su corazón. It's a powerful testimony to their Christian stewardship. Es un testimonio poderosísimo de la mayordomía cristiana. I want you to look at verse 4. Y quiero que ahora miren el versículo 4. In verse 4, we are told that they pleaded with the leaders of the church then. En el versículo 4 dice que ellos hasta estuvieron allí luchando con los líderes de la iglesia. They said to the leaders, please don't cut us off from contributing to the work of God just because we're poor. Diciéndoles de tal manera, por favor, no nos impidan el podernos dar al servicio. Their poverty was not an excuse for not giving to the Lord. La pobreza no fue una excusa para no dar al Señor. They wanted to have a part in the mission of God in the world. Ellos querían hacer parte de ese camino para el cumplimiento de la misión en el mundo. So they pleaded with leaders by saying, please give us an opportunity to do something for God. Así que hablaron con los dirigentes y les dijeron, por favor, denos la oportunidad para dar. Now that posed a question. What motivated them to want to give everything for God? Esto nos obliga a pensar en algo. ¿Qué era lo que a ellos los motivaba a querer dar? Look at verse 5. Vayan al versículo 5. I want to suggest to you that the key to understanding this whole chapter is in verse 5. Yo quiero que ustedes piensen en algo. La clave para entender este tema está en el versículo 5. And I have underlined in English the key point of verse 5. Y yo he subrayado en inglés la clave de este versículo 5. What was the motivation? ¿Cuál fue la motivación? What made them to want to give everything for the cause of God? ¿Qué hacía que ellos quisieran darlo todo para la causa de Dios? Here's the answer. Aquí está la respuesta. Because they knew how to give themselves first to God. Porque ellos entendieron que en primera instancia debían darse a Dios. I want to make sure that you get that point. Lo que yo quiero estar seguro para que ustedes tengan en cuenta el punto es: They gave themselves first to God. ellos se dieron primero a Dios. The giving of tithe and offerings was secondary. El dar diezmos y ofrendas fue algo secundario. The giving of their time was secondary. El dar los diezmos era algo secundario. The giving of their talents and gifts was secondary. El dar sus talentos y sus dones era algo secundario. All of these came later after they gave themselves first to God. Todo esto vino después de que se dieron primero a Dios. Now here's the principle, and I want you to make sure that you write this down. This is the heart of Christian stewardship. Y aquí hay un principio, yo quiero hacerlo claro a ustedes. Ese es el corazón de la mayordomía. Christian stewardship and generosity starts with the giving of one's total self first to God. La mayordomía cristiana y la generosidad inicia con el darse uno totalmente y primero a Dios. If you understand this principle, you will understand anything about Christian stewardship. Si ustedes entienden este principio, van a entender todo acerca de la mayordomía cristiana. Christian stewardship and generosity starts with the giving of one's total self first to God. La mayordomía cristiana comienza cuando se da personalmente todo en primero a Dios. And the members of the church at Macedonia understood this. Y los miembros de la iglesia en Macedonia lo entendieron. I want to take you to the mission statement of the Seventh-day Adventist Church. Cuando miramos la definición de misión de la iglesia adventista del séptimo día, As a church, corporately, collectively around the world, como iglesia colectivamente alrededor del mundo, we have stated in writing
the purpose of this church, our mission in the world. Tenemos establecido allí por escrito lo que es la misión de la iglesia, nuestra misión. This is a General Conference policy, working policy, and this is page 29. Está en los reglamentos de la iglesia adventista en la página 29. Here's the question. Aquí hay una pregunta. What is the core business of the Seventh-day Adventist Church? ¿En qué consiste ese servicio o esa misión que tenemos como iglesia adventista del séptimo día? Why are we here in the world? ¿Por qué estamos aquí en el mundo? What is our purpose as a Christian community? ¿Cuál es nuestro propósito como comunidad cristiana? This is what we have said in writing. Esto es lo que tenemos allí por escrito. The mission of the Seventh-day Adventist Church is to make disciples of all people. La misión de la iglesia adventista del séptimo día es hacer discípulos de todas las naciones. And of course, there's a reference to Revelation chapter 14. Y la referencia está en Apocalipsis capítulo 14. But again, here's the essence of our being in the world. Y aquí está la esencia del por qué estamos en el mundo. The mission of the Seventh-day Adventist Church in Colombia, in the Inter-American Division and around the world is to make disciples for Jesus. La misión de la iglesia adventista en Colombia, en Interamérica y en todas partes del mundo es hacer discípulos de Cristo. At the General Conference where we work, Y en la asociación general donde trabajan, Elder Ted Wilson has told those of us that lead the different departments and ministries, el pastor Wilson ha hecho énfasis a cada uno de los líderes de los departamentos de la iglesia allí. he has told us that our function as ministries is to support the mission of the church. Nos ha hecho énfasis de que nuestra función en el ministerio que tengamos es apoyar la misión. Whether you are in health or youth or personal ministries or Sabbath school or education, all of us need to work towards supporting the mission of making disciples in the world. Sin importar el departamento en que esté, salud, jóvenes, escuela sabática, todos debemos ir en la dirección de apoyar el desarrollo de la misión de la iglesia. Let me tell you what that means for me as the head of stewardship ministries for the World Church. Permítanme decirles qué significa esto para mí como líder del ministerio de mayordomía en la iglesia en el mundo. That tells me that the mission and the purpose of stewardship is to make disciples. Esto me dice a mí que el propósito y el objetivo del departamento del ministerio de mayordomía es hacer discípulos. Because we cannot do something different when the whole church is going this direction. Porque no podemos hacer algo diferente cuando la iglesia tiene una directriz. If the church is called to make disciples, then all of us in ministries must support the same mission. Si la misión de la iglesia es hacer discípulos, entonces todos los que estamos en todos los departamentos tenemos que ir en esa dirección. Now, let me make a statement. Permítanme hacer esta afirmación. If this is true, Si esto es verdad, and I believe it is true, y yo creo que es verdad, then the mission of stewardship is not to make money. entonces la misión de la mayordomía no es hacer plata. It is not our mission to make money, No es nuestra misión hacer dinero, but it is our mission to make disciples. pero es nuestra misión hacer discípulos. But I also know, Pero yo también sé because when we make disciples, we make stewards. que cuando uno hace discípulos los convierte en mayordomos. And when we make stewards, we also increase the bottom line in tithe and offerings. Y cuando los hacemos discípulos mayordomos se incrementan los diezmos y las ofrendas. But that is not our focus. Pero ese no es nuestro enfoque. Our focus is to make disciples for Jesus in the world. Nuestro enfoque es hacer discípulos de Cristo en todo el mundo. We're going to explore that some more as we move through our different presentations. Vamos a explorar esto a medida que pasamos en este seminario. Let me share with you certain realities that we know and accept in the world. Permítanme mostrarles algunas realidades que conocemos y que aceptamos que ocurren en el mundo. I've already alluded to the first one. The world is changing every day.
Pensemos en esta primera, y es que el mundo está en constante cambio cada día. And that has implications for the church. Y esto tiene implicaciones para la iglesia. If the world is changing, then the church must adapt the way it does ministry in the world. Si el mundo está cambiando, la iglesia tiene que adaptar los ministerios a ese mundo cambiante. That makes sense. Eso tiene sentido. Because if we don't adapt our methodologies and the way we do ministry, then we will become irrelevant. Porque si nosotros no adaptamos nuestro ministerio para esos cambios, nos volvemos irrelevantes. And this challenge to adapt includes the way we approach and teach stewardship in the world. Y esto nos hace adaptar inclusive la manera como enseñamos acerca de diezmos y ofrendas. We've got to have a different approach whereby we can build on the past, but we need to take our people to another level. Nosotros tenemos que ir desde donde hemos construido del pasado e ir subiendo a un nivel más avanzado. So what is biblical stewardship? Así que entonces, ¿qué es mayordomía bíblica? And I need to remind all of us as leaders and members that we are a Bible-believing community. Y yo quiero que hagamos claro que como líderes de iglesia en mayordomía y demás, somos creyentes y lectores de la Biblia. Which means that everything we do, including stewardship, has to be rooted and grounded in the Word of God. Lo que significa que lo que hagamos y digamos, e inclusive en el campo de la mayordomía, debe estar enraizado en la palabra de Dios. So what is biblical stewardship? Así que, ¿qué es mayordomía bíblica? Biblical stewardship is total commitment to God. Mayordomía bíblica es un compromiso total con Dios. I want you to write that down. That's fundamental. Yo quiero que esto quede claro, es fundamental. Biblical stewardship is the total commitment of the heart or the life to God. La mayordomía bíblica es un compromiso total de nuestro corazón, de nuestra vida a Dios. And because it is total commitment, Y debido a que es un compromiso total, it includes the returning of tithe and the giving of offerings to God. incluye la devolución de diezmos y ofrendas a Dios. We need to repeat that again because we need to understand what we're saying. Esto tiene que quedar claro porque debemos entender de qué estamos hablando. Biblical stewardship is total commitment of the life to God. La mayordomía bíblica es un compromiso total de la vida a Dios. And it includes the returning of the Lord's tithe and the giving of our offerings of thanksgiving. Y incluye la devolución del diezmo de Dios y de las ofrendas que ofrecemos a Dios. You cannot say that you believe in Jesus as Savior and Lord Usted no puede decir que cree en Jesucristo como Salvador y Señor and not return what belongs to Him and give Him your offerings of gratitude. y no devuelve lo que es de Dios, sus diezmos y sus ofrendas. You see, that's a contradiction. Ustedes pueden notar que esto sería una total contradicción. But when you say that Jesus is Savior and Lord, you're also saying, I am going to submit everything to Him. Y cuando usted dice entonces que Jesús es su Salvador y Señor, entonces usted está dispuesto a dar todo para Él. Again, I appreciate very much our devotion, our opening devotion today. De nuevo quiero mostrar mi aprecio por el devocional que se tuvo ahora. Because Pastor Herrera has rightly touched on the basics of Christian stewardship. Porque el pastor Herrera ha dado el toque correcto a la base de la mayordomía bíblica cristiana. Because stewardship is a spiritual responsibility. Porque la mayordomía bíblica es una responsabilidad espiritual. It is not a financial responsibility. It is a spiritual responsibility. No es una responsabilidad financiera, es una responsabilidad espiritual.
It is a spiritual responsibility of every believer in Jesus. Es una responsabilidad espiritual de cada creyente en Cristo. You notice I never said church members. I said believer in Jesus. Si ustedes se han dado cuenta, no dije miembros de iglesia, dije creyentes en Cristo. You notice I never said baptized members. Si ustedes se dan cuenta, no dije miembros bautizados. I never said it was only for those people who have employment and jobs. No, tampoco dije que era solo para aquellos que tenían un empleo o un trabajo. Stewardship is a spiritual responsibility of every believer irrespective of age. La mayordomía cristiana es una responsabilidad de cada cristiano en su campo donde esté. So it has nothing to do whether you are baptized or not. Así que no tiene nada que ver si eres o no bautizado. It has nothing to do whether you have an office in the local church or not. No tiene nada que ver con que si tienes o no tienes. It has nothing to do whether you are retired or you are a student. No tiene nada que ver con que si eres jubilado o estás estudiando. It has nothing to do whether you are poor or rich. No tiene nada que ver con que si eres pobre o eres rico. When you acknowledge that Jesus is Savior and Lord, you are a steward. Cuando tú reconoces que Jesús es tu Salvador y Señor, te conviertes en mayordomo. So Christian stewardship is a spiritual responsibility of every believer in the body of Christ. Así que todo miembro de la iglesia del Señor, todo cristiano es un mayordomo cristiano en la iglesia del Señor. Let me also make another important point here. Permítanme señalar otro punto importante. Before I do, I want to express my appreciation to all of our pastors that are here También quiero expresar mi aprecio a todos los pastores que están aquí and leaders of other ministries that are here. y los líderes de los otros ministerios de la iglesia que están acá. Because stewardship is not limited only to the stewardship ministry. Porque la mayordomía no está limitada solamente al ministerio de mayordomía. As you can see on the slide on the screen, stewardship is the work of every department of the church. Si ustedes miran allí la presentación en pantalla, ustedes se dan cuenta de que la mayordomía es un asunto de todos los ministerios de la iglesia. Now I recognize that every department has a particular focus. Sin embargo, yo reconozco que cada departamento tiene un enfoque de manera particular. But that does not take away the fact that all ministries of the church operate from the same platform, from the same foundation. Sin embargo, eso no significa que todos los departamentos operen de manera diferente. Todos operan dentro de una misma plataforma. I want you to watch as I try to illustrate this particular point. Permítanme ilustrar este punto de manera particular. I want you to imagine that we are standing on this, what I call a ministry platform. Ministry platform. Ok, supongamos que estamos todos aquí sobre una plataforma que llamaríamos una plataforma de ministerio. Every department of the church operates from this platform. Todos los departamentos de la iglesia operan dentro de esta plataforma. Now this platform we're going to call the Lordship of a Jesus. The Lordship of a Jesus. Y a esta plataforma la podríamos llamar la propiedad de Dios. That Jesus is Lord of all. Que el Señor es el dueño de todo esto. That Jesus is Lord of the church. Que el Señor es el dueño de la iglesia. That Jesus is Lord of my life. That's the platform. Que Jesús es el dueño de mi vida que está en esa plataforma. So every ministry of the Seventh-day Adventist Church starts and it comes out on this one platform. Así que todo ministerio en la iglesia comienza y surge de esa plataforma. Because every ministry of the church, it's about Jesus. Porque todos los ministerios en la iglesia tienen que ver con Jesús. But every ministry has their own specialty. Pero cada ministerio tiene su propio enfoque específico. Let me talk about Sabbath school. Permítame hablar de la escuela sabática. Operate from the same platform, the Lordship of a Jesus. Opera de la misma plataforma, el que Jesús es el dueño.
But Sabbath school has its own particular focus, and I'm going to call it stewardship of the Bible, stewardship of the Word. Pero la escuela sabática opera desde un punto de vista focal de ella, que yo llamaría la mayordomía de la palabra. That's why in Sabbath school, the main activity of Sabbath school is the study of the Bible. Por eso la principal actividad de la escuela sabática es el estudio de la palabra. Let me talk about the Department of Personal Ministries. Permítame hablar ahora del departamento de ministerios personales. Operate from the same platform, the Lordship of Jesus. Opera en la misma plataforma, el que Jesús es el dueño. But personal ministry has its own particular focus. Pero ministerio personal tiene su propio enfoque particular. It is the stewardship of personal witness. Tiene que ver con la mayordomía de la testificación personal. Let me talk about our schools and university education. Permítame hablar de nuestros colegios y universidades, la educación. It operates from the same platform. Trabaja en la misma plataforma. The Lordship of Jesus. El hecho de que Jesús es el dueño. But education, in terms of its particular focus, it's the stewardship of the mind. Pero el enfoque particular de la educación es la mayordomía de la mente. Let me talk about our health ministries. Permítame hablar de nuestro ministerio de salud. Operate from the same platform. Opera en la misma plataforma. The Lordship of Jesus. El que Jesús es el dueño. But in terms of a particular focus, it is the stewardship of the body. Pero su enfoque particular es la mayordomía del cuerpo. Are you following me? All of our ministries operate from the one platform. ¿Me logran entender? Todos los ministerios operan desde la misma plataforma, Even though they have their own particular focus. aunque tengan su enfoque particular. What about stewardship? ¿Y la mayordomía dónde está? It operates from the same platform, the Lordship of Jesus. También opera desde la misma plataforma, que Jesús es el dueño. But our particular focus is financial stewardship, tithe and offerings. Pero nuestro enfoque particular es mayordomía financiera, diezmos y ofrendas. And that's why we're going to talk about tithe and offering tomorrow. Y por eso es que mañana vamos a hablar de diezmos y ofrendas. But we cannot talk about tithe and offerings unless we've talked about Jesus. That's the foundation. Pero no podríamos hablar de diezmos y ofrendas hasta que no entendamos que Jesús es el fundamento. Because everything must come under the Lordship of Jesus. Porque todo surge de la conciencia de que Jesús es el dueño. So let me touch very briefly in terms of methodology. Así que permítame hablar un poquitico de manera breve sobre metodología. And this will apply to all of our ministries in the church. Y todo esto es aplicable a todos los ministerios de la iglesia. When we are providing education, Cuando proveemos educación, like stewardship education, estamos colocando mayordomía en la educación. we do not start with the specialty or the focus. No empezamos con una especialidad o un enfoque específico. We start with the foundation. Empezamos con el fundamento. That's why I have rearranged my presentations, because offerings and tithe cannot come before Jesus. Por eso tuve que reorganizar mis presentaciones, porque tengo que primero colocarlos en la plataforma del dominio de Jesús. Yes, tithe and offerings are important, but it has to come after Jesus Christ. Los diezmos y las ofrendas son importantes, pero tienen que venir después de que entendamos a Jesús como fundamento. Let me talk to you about different changes in our world. Permítame hablarles un poco acerca de los diferentes cambios que hay en el mundo. I'm going to be very, very brief, but you will have the PowerPoints. Voy a ser un poco breve, pero ustedes van a tener todas las presentaciones. When you look at the world, Cuando ustedes miran el mundo, the last century, the 20th century, compared to the 21st century, el siglo XX en comparación con el siglo XXI, you will see many changes. ustedes pueden ver muchos cambios. Changes in the distribution of the population. Cambios en la distribución de la población. People moving from the countryside to the cities. Las personas saliendo del campo a la ciudad. You see a change of attitudes in terms of the resources of the world. El cambio de las personas en su actitud hacia los recursos del mundo.
People today, whether they are Christians or not, are much more sensitive to issues of stewardship of the environment. Las personas cristianas o no cristianas tienen un sentido particular en cuanto al uso de recursos, la mayordomía. When you look at the economy, there's a shift from local economies to a global economy. Si ustedes observan en el campo de la economía, han pasado de una economía local a una economía global. When you look at people's attitudes, there's a shift from saving to spending. Si ustedes ven, el cambio de actitud de la persona ha pasado de guardar a gastar. Again, I am making the point, there are changes in the world every day. De nuevo quiero hacer énfasis en que el mundo está cambiando por todas partes. But I also want to submit to you that there are changes even in our church, the Seventh-day Adventist Pero Church. también quiero hacer énfasis en que dentro de la iglesia también se están generando cambios. When you look at the history of our church, Cuando ustedes miran la historia de la iglesia, when we first started, it was a North American church. cuando comenzamos, todo estaba concentrado en Norteamérica. And so as we look to the past and compare it with the present, Así que cuando comparamos el pasado con el presente, we can see that now our membership, most of our membership, it's outside North America. podemos ver que nuestra feligresía, su mayoría ya está fuera de Norteamérica. We can see a change from slow growth to fast growth. Podemos hablar de un crecimiento lento a ahora un crecimiento más rápido. We can also see a change in the way we look at structures and systems and policies. Y también podemos ver ahora cambios en estructura, en reglamentos y demás. For a very long time, our systems and our policies were very fixed. Durante mucho tiempo nuestro sistema y nuestros reglamentos estuvieron muy rígidos. But recently the General Conference voted a principle of flexibility in systems and in our policies. Y ahora en las reuniones de la Asociación General hemos empezado a hablar de flexibilidad en los reglamentos. And that is to make sure that the church was responsive to a changing world. Y es para estar seguro de que la iglesia está respondiendo a los cambios que se dan. When you look at our giving, our offering systems, Cuando miramos a nuestro sistema financiero, you diezmos y also ofrendas, see a change or shift. también podemos ver un cambio, un movimiento. Some of you who have been in the church for a very long time will remember a time when we only had one system of offerings. Por mucho tiempo pudimos ver que la iglesia tenía solo un sistema de ofrendar. And we used to call that system of offerings a calendar of offerings. Y teníamos un calendario específico de ofrendas. Where any particular Sabbath of the year, the church globally were giving to one particular project or need. Un sábado en el año la iglesia daba para un aspecto de manera particular, alguna situación particular. But you know, because this division was the first one to move to a combined plan. Pero esta división fue una de las primeras que giró hacia el sistema de plan combinado. And so we moved from a complicated system to a simple system. Así que salimos de un sistema un poco complicado a algo más simple. We moved from a system where only the General Conference received most of the benefit to one where all of the levels benefit. En un principio la mayoría de beneficios se quedaban en la Asociación General, ahora hay un mayor beneficio a diferentes lugares. And as you see on the screen, it was a move from a giving system that was driven by program to one that focuses on the worship of God. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, había un sistema programado, ahora estamos hablando de un sistema de adoración. And so we give not because we like this program or we like this particular project, but because we are worshiping God. Y entonces ahora damos no porque nos gusta este programa o porque nos gusta este estilo, sino porque adoramos. So the motivation is different. Así que la motivación es diferente. Now I'm going to go slow now for the next two slides because I want you to understand what I'm sharing with you here. Y ahora me voy a ir un poco despacio en estas dos próximas presentaciones, que quiero que les quede bien claro. At the General Conference session in 2010 at Atlanta, En el año 2010, en la sesión de la Conferencia General en Atlanta, the Global Church amended the name of this department. la Asociación General, en la Asociación General se hizo una enmienda en este departamento. It was changed from Stewardship Department to Stewardship
ministries. Se cambió el nombre de departamento de mayordomía a ministerio de mayordomía. Now, this is not just a simple change of terminology, no. Esto no es un sencillo cambio de terminología para decir de otra manera. It was a philosophical shift in our understanding and practice of stewardship. Fue marcar una filosofía de lo que significa realmente la mayordomía. And so all of us who are leaders at the union, at the conference, and even our local churches need to understand the shift. Así que al nivel de las asociaciones, de las uniones y de la iglesia local, esto debe quedar claro. So I want you to watch the screen because I'm going to make comparisons as I move from department to ministry. Así que yo quiero que ustedes observen lo que está allí en pantalla porque quiero que les quede claro cómo se ha hecho el cambio y qué implica esto, qué significa. When this department first started off, Cuando este departamento empezó, it came out of a particular need of the church. surgió por una necesidad particular de la iglesia. The church was growing fast, La iglesia estaba creciendo rápidamente. and so we had to hire evangelists, pastors, teachers. Así que teníamos que contratar pastores, maestros. And when you bring in people to work for an organization for their whole life, you need to support them. Y cuando usted trae personas para trabajar en estos ministerios, en estos campos, usted necesita soportarlos financieramente. So historically, stewardship as a department came to existence because we need a way of bringing in funds to support our workers. Así que el departamento como tal existió porque se necesitaban obtener los recursos para sostener estos grupos de trabajo que se necesitaban en la That's iglesia. why we had a department of stewardship, and sometimes it was also called Department of Development. Por eso lo teníamos, este departamento de mayordomía que en algún momento se dio a llamar departamento de desarrollo. But when we voted as a church, that amendment to add the word ministries in 2010. Y cuando se hizo la enmienda para cambiar el término a ministerio, We were saying that stewardship is also responsible for the restoration of people to God. estuvimos diciendo con ese cambio que la mayordomía también es responsable de la persona ante Dios, de la restauración. And so the emphasis on ministry, it's about a service for the church. Así que el énfasis de este ministerio es el servicio a Dios. It was a shift from being a fundraising arm of the church to a ministry that is about the building of faith in people. Así que se pasa de ser una forma de conseguir recursos a ser una forma de construir la fe. It was a shift from an emphasis on money only to a focus on you, the people of God. Se pasa de un énfasis en solo dinero a un énfasis en la persona, en nosotros como hijos de Dios. It was a shift from more than a department that is responsible for building churches and other structures to a ministry that focuses on the making of disciples. Se pasa de un ministerio donde había preocupación en construir y hacer cosas a un ministerio de hacer discípulos. It was a shift from a financial based department to a ministry that it's about spirituality. Se cambia del énfasis en las finanzas a un énfasis en un ministerio espiritual. I am not saying, ladies and gentlemen, that what you see on the development and the department is wrong. That's not what I'm saying. No estoy diciendo que lo que se había hecho antes, apreciados hermanos y hermanas, haya sido un error. I am simply saying that we have moved as a church. Lo que estoy queriendo decir es que la iglesia está en un proceso cambiante como iglesia. And in the words of Pastor Herrera this afternoon, stewardship, it's about spirituality. Y como ya lo hemos leído en el texto bíblico, la mayordomía tiene que ver con la vida espiritual. It's about helping all of us to be connected to God. Es ayudar a otros a estar conectados con Dios. It's about allowing God to do His work within us.
Es permitir que el Señor haga ese trabajo dentro de nosotros. It's about a relationship with Jesus. Tiene que ver con la relación que tenemos con Jesús. This one slide is very important for all of us. Esta presentación allí tiene mucho que ver y es muy importante para It nosotros. gives us the history, but it also points us to the future. Nos muestra la historia, pero también nos lleva al futuro del It departamento. shows the reality of yesterday, but also the reality of today. Nos habla de la realidad del ayer y nos pone en la realidad de hoy. Let me look at this other slide. Permítanme que miremos esta otra presentación. As we travel the world, Durante el tiempo que viajamos por el mundo, we have become aware that there are two ways of understanding stewardship in the minds of our people. nos hemos dado cuenta que hay dos formas en las que las personas entienden la mayordomía. And again, it's not a matter of right or wrong. Y no quiero decir que sea correcto o equivocado. It's about a shift and a transition and a movement to a holistic understanding of stewardship. Es simplemente un proceso de cambio para que haya una comprensión completa. Some people have what I called a narrow or limited understanding of stewardship. Hay personas que tienen lo que yo llamo una comprensión estrecha, limitada. And so when they hear the word stewardship, Y cuando ellos escuchan el término mayordomía, they immediately think tithe and offerings. inmediatamente piensan en diezmos y ofrendas. Not wrong, but limited. No está mal, pero está limitado. Because when we go to scripture, when we go to the Bible, Porque cuando nosotros vamos a la escritura, a la palabra de Dios, we discover that stewardship has to do with everything under the rule of a Jesus. porque cuando miramos en la Biblia vemos que la mayordomía tiene que ver con todo lo que significa que el Señor es el que manda. So there is a narrow understanding and a broad understanding. Así que hay una comprensión bastante estrecha y hay una comprensión más amplia. In a narrow understanding of stewardship, En la comprensión estrecha de la mayordomía, very often we think that this experience and process starts with us, church members. llegamos a pensar que el proceso, la experiencia comienza con nosotros como miembros. But that's not true. Pero eso no es cierto. Again, when we go to scripture, when we go to Genesis, we know that stewardship starts with God. Cuando vamos a la Biblia, vamos al Génesis, nos damos cuenta que la mayordomía comienza es con Dios. With a narrow understanding of stewardship, the focus seems to be on our behavior, the act of giving. Cuando logramos comprender esto, nos damos cuenta que tiene que ver con nuestro comportamiento con Dios. And yet when we go to scripture again, we'll find that stewardship has to do with the work of God in our lives, De in our nuevo, value system. cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la mayordomía tiene que ver con la obra del Señor en nuestras vidas. Unfortunately, Desafortunadamente, with the narrow understanding of stewardship, we put the spotlight on people's pockets and their wallets. el concepto estrecho hace que las personas vean la mayordomía como un asunto del bolsillo, de la maleta donde se carga la plata. I say unfortunate because when we look at scripture, we see that the most important aspect of stewardship is what happens in the heart. Yo digo desafortunadamente porque cuando veo en la escritura lo que significa la mayordomía, me doy cuenta que tiene que ver con lo que pasa en el corazón. In the narrow understanding of stewardship, many people think that stewardship is another program of the church. En la forma estrecha de ver la mayordomía, las personas llegan a pensar que la mayordomía es un simple programa de iglesia. And that may be so. Y tal vez puede ser. But let me tell you Pero quiero decirles algo. one of the challenge I have personally as an Adventist. Pero permítanme decirles uno de mis desafíos personales como miembro de la iglesia adventista. And I know this was true when I was in the local church as a young pastor. Y creo que esto es verdad como cuando yo estaba en una iglesia local como pastor. I had to stretch my mind because there were just too many programs
that I was asked to implement. Tuve que entrenar mi mente para ajustarme a una serie de programas que fueron colocados y que yo tenía que cumplir. Every year, there are programs from the General Conference. Cada año el programa que mandaba la Asociación General. Every year, there are programs from the division. Cada año el programa que manda la división. Every year, there are programs from the union. Cada año el programa de la unión. Every year, there are programs from my local conference. Cada año el programa que tiene la asociación local. And I was just about to go crazy. There was just too many programs. Así que yo casi me volví loco, tantos programas. And when you hear there's a stewardship training program, Así que cuando me puse a analizar, no era otra cosa que programas de mayordomía. you can just feel that the people are tired. Te puedes dar cuenta y sentir que las personas como que se están apagando. I want you to listen very carefully. Yo quiero que escuchen algo atentamente. Stewardship is not a program. La mayordomía no es un programa, It is a way of life. es una forma de vida. And as a way of life, it happens every day of the week. Y como es un programa de la vida, tiene que ver con todos los días de la vida. On Sunday, it's about the stewardship of your family. El domingo puede ser mayordomía de tu familia. On Monday, it's about the stewardship of your body. El lunes puede ser la mayordomía de tu cuerpo. The next day, it's about the stewardship of your mind. El martes o el siguiente día puede ser la mayordomía de tu mente. The next day, it's about stewardship of personal witness. El siguiente día puede ser la mayordomía de la testificación. And of course, it goes on. It is 7-day stewardship for Jesus. Y así sucesivamente es la mayordomía por Jesús. Stewardship is not a program. La mayordomía no es un programa. It is the way you live your life for Jesus 24/7. Es una forma de vida por Jesús 24 horas al día, 7 días a la semana. I'm going to close in 2 minutes. Quiero cerrar When you look at Scripture, con esta presentación. Cuando ustedes miran las escrituras, you'll find that the word steward is the same as the word disciple. ustedes encuentran que la palabra mayordomo es la misma palabra para discípulo. That disciple is the same word as steward. Y que discípulo es lo mismo que mayordomo. And so when we make disciples, we make stewards for the kingdom of God. Y cuando usted hace mayordomos, usted hace discípulos para el reino de Dios. And that takes us back to the mission of the Seventh-day Adventist Church. Our mission is to make disciples. Y entonces eso hace sentido a la misión como iglesia, que es hacer discípulos. Our mission is to make stewards for the kingdom of God. Nuestra misión es hacer mayordomos del reino de Dios. Let me conclude. Permítanme concluir. Number 1, Número 1. when we approach stewardship broadly, big picture, Cuando nosotros le hacemos una mirada a la mayordomía de una manera amplia, al cuadro completo, we are affirming the place of God and the Bible in our Seventh-day Adventist beliefs. hacemos énfasis y le damos sentido a que la Biblia es lo más importante en nuestra vida y en nuestras creencias como adventistas del séptimo día. In other words, teaching stewardship holistically puts God in his right place and the Bible in its right place. En otras palabras, enseñar mayordomía coloca a Jesús en el lugar correcto y a las sagradas escrituras en el lugar correcto. The world is changing and we need to have a different approach to doing stewardship education. El mundo está cambiando y tenemos que buscar diferentes formas de educar en el campo de la mayordomía a la iglesia. And this holistic approach that we're talking about today Y este cambio, este alcance global de lo cual estamos hablando hoy, is consistent with the action of the church at Atlanta in 2010. está consistente con lo que la sesión de la Asociación General 2010 decidió. It is consistent with the mission statement of the church to make disciples.
Es consistente con la misión de la iglesia de hacer discípulos. It is consistent with this emphasis for these 5 years on revival and reformation. Es consistente con el énfasis que tenemos en estos 5 años de revivamiento y de reforma. Let me close with this final statement. Permítanme cerrar con esta afirmación final. The broad approach to stewardship El alcance más amplio de la mayordomía is consistent with the way Fundamental 21 is expressed for us as a church. es consistente con la forma fundamental 21. I am talking about our fundamental beliefs as a church. Y tiene que ver con nuestra creencia fundamental como iglesia. Now you can talk to me. How many fundamental beliefs do we have as a church today? Así que ahora ustedes me podrían decir, bueno, ¿cuántas creencias fundamentales tenemos como iglesia? 28. Exactly. Exactamente. But did you know in the 28, Pero ¿sabían ustedes que en la 28, Fundamental 21 is Christian stewardship? la fundamental número 21 es mayordomía cristiana? Do you know why Christian stewardship is part of the fundamental beliefs of the church? ¿Ustedes saben por qué la mayordomía está considerada una creencia fundamental de la iglesia? Because stewardship is part of our identity as Seventh-day Adventists. Porque la mayordomía es una parte fundamental de nuestra identidad como iglesia adventista. We cannot be Seventh-day Adventists and not stewards of the kingdom of God. No podemos ser adventistas del séptimo día si no somos mayordomos del reino de Dios. Stewardship is part of our DNA. It's part of our makeup as Seventh-day Adventists. La mayordomía es parte integral de nuestra vida como miembros de la iglesia adventista del séptimo día. Jesus is Savior and Lord. Jesús es Salvador y Señor. Let us pray. Oremos. We thank you, Father, for Scripture. Te agradecemos, Señor, por las escrituras. We thank you for the Spirit that teaches us about Scripture. Te agradecemos porque el Espíritu Santo nos ha enseñado de las escrituras. And we thank you for the enlightenment on Christian stewardship from your word. Y te agradecemos porque tú nos has hablado ampliamente de la mayordomía en tu palabra. Help us in our growth and in our journey as Christian stewards. Ayúdanos, Señor, para que la mayordomía como mayordomos cristianos sea una realidad en nuestra vida. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amen. Amén.